Juan Arturo Pérez Reverte, un auténtico placer contar con usted en La Sexta Noche, ¿eh? El placer es mío por estar aquí. Una maravilla, teníamos muchas ganas además de poder hablar con usted. La excusa de Hombres Buenos de este último libro nos ha venido de perillas para poder hacerlo y para poder repasar el siglo XVIII, y a mí me ha sorprendido mucho lo que se parece el siglo XVIII al actual. Pero vamos a empezar con una cita del libro que dice que siempre ha habido en tiempos oscuros hombres buenos que han tratado de acercar la luz y el progreso y otros que han tratado de evitarlo. Y de esto va precisamente la historia, de dos hombres buenos que van en búsqueda de un tesoro, la búsqueda de un tesoro para comprarlo, que son los 28 volúmenes de la enciclopedia, de la primera edición además, y acercar un poco de esas luces a una España donde ese libro estaba prohibido. Así es. ¿Siguen haciendo falta hombres buenos? Ahora más que nunca. Lo que pasa es que el problema es que aquello fue una gran ocasión, aquello fue nuestra gran ocasión. El 18 fue cuando teníamos un rey que era bastante razonablemente ilustrado, ministros que aparte de su ambición personal tenían también una especie de patriotismo cultural muy importante, y tuvimos también hombres buenos, académicos, historiadores científicos que intentaban sacar a España del agujero y ponerla en la modernidad. Y por supuesto fue el trono y el altar, había sobre todo el altar, eran las fuerzas que impedían que eso ocurriera. Esa valla continua puesta a los hombres buenos y a la gestión de los hombres buenos es una constante en nuestra historia. Pero además en España se ha teñido especialmente de una especial vileza siempre. ¿Y eso continúa a día de hoy? La vileza. Sí, y en fin, y esa costumbre de que parece que todas las luces y todo el progreso nos llegue siempre del norte de los Pirineos. Sí, y es muy triste porque hay una cosa que en mi opinión es fundamental. Es decir, no hay verdadera democracia si no hay cultura. Un pueblo analfabeto nunca puede ser verdaderamente demócrata porque no tiene la capacidad de discernir cuando lo manipulan o cuando debe. No asiste a un debate intelectual, ni él participa de él, ¿no? Entonces, sin cultura, y cuando hablo de cultura no hablo de pijocultura, de diseño, hablo de cultura de verdad, de educación, de memoria, de certeza de quién somos y lo que estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, o nuestra realidad intelectual. Sin eso es imposible que un pueblo sea libre, y entonces tenemos democracias con pueblos analfabetos que realmente no son de baja calidad. No sé cómo será la calidad de nuestro pueblo, lo digo porque usted en alguna ocasión ha manifestado que se está desmantelando la cultura en España, que desde el 36 hasta ahora la cultura ha ido hacia atrás. Es cierto, es cierto. Además es que somos un pueblo especialmente desgraciado en ese sentido. En el 18 estuvimos a punto de levantar la cabeza. Vino la Revolución Francesa, vino la Guerra de Independencia y después vino las guerras carlistas, Fernando VII, ese pedazo de sinvergüenza infame, el rey más civil infame que hemos tenido, Borbón, y después todo se fue al diablo. En el 36 hubo un intento de que España fuera culta, la educación como... Claro, de que la cultura fuera, de que la política fuera un arma de cultura, no que la cultura fuera un arma de la política. Pero eso se acabó con el franquismo y entonces hasta ahora hemos vivido un desmantelamiento. Hemos tenido la pijocultura de la época de Zapatero, que era una cultura, digamos, light, de diseño, de foto y tal, y el desmantelamiento criminal de cultura que este gobierno lleva haciendo en los últimos años. O sea, el aplastamiento de todo lo que es cultura, sobre todo el desprecio, porque ni siquiera es un deliberado intento de machacar, es una indiferencia criminal, es esa la indiferencia que muestran para otras cosas, claro. ¿Y eso tiene algún objetivo? Es decir, despreciar la cultura de esa manera busca algo. No es hay una parte positiva, que es que un pueblo analfabeto es evidentemente más manipulable. Un pueblo analfabeto es más prisionero de manipulaciones, de discursos. Pero claro, es que en España, cuando ha habido hombres buenos que han tenido patriotismo cultural, en el sentido noble de la patria, es una palabra muy manipulada, pero patriotismo cultural me gusta porque se refiere a algo concreto, gente que quiere que con la cultura de sus conciudadanos sean libres y sean más sabios y mejores, ¿no? Pero cuando ha habido hombres buenos que han intentado hacer eso, siempre hemos hecho lo mismo: fusilarlos, exiliarlos, ningunearlos, pero ojo, no solamente a ellos, también a su mujer raparla, a sus hijos insultarlos en la escuela y, por supuesto, borrar sus nombres de los monumentos, de las calles y de nuestra memoria. Entonces, bueno, esa manera tan vil de responde mucho a nuestra maldición histórica, ¿no? Quizá a lo mejor los godos y esas cosas, y 8 siglos de guerra entre moros y cristianos, y nuestra penosa y dolorosa historia nos ha llevado a ese estás conmigo contra mí. No hay posibilidad no queremos al enemigo
convencido, no, lo queremos vencido, exterminado, liquidado, callado, o sea, que no hable. No queremos adversarios, queremos enemigos. Una cosa es que es una universidad, estos debates de la universidad que van y van los estudiantes, no dejan hablar. No, diablos, déjenlo. Si a mí me viniera Pinochet, o me viniera Stalin, o me viniera Franco, o Hitler, o Pol Pot, a la universidad, por ejemplo, o a mi barrio, yo estaría 1 hora y media callado. Después, a lo mejor, lo corría a gorrazo, le pegaba un tiro, o llevaba detenido si podía, ¿no? Pero, ¿cómo no te va a interesar lo que tiene en la cabeza Pinochet, Franco, Pol Pot o Stalin? Eso es educación, eso es cultura, saber, conocer, ¿no? Pero aquí no se dejaría hablar. ¿Cómo dejan hablar a ese? Da igual. Eso lo hemos vivido en muchas universidades. Exacto, eso lo vivimos continuamente. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Que no hay manera de que las ideas, aceptadas o no, amigas o enemigas, propias o adversarias, sean debatidas, circulen. Lo que queremos es, antes de que el adversario... No, el enemigo, en España hay enemigo, de que el enemigo opine, taparle la boca, ¿no? Y eso ha sido, es una constante, quizá viene de la época del... Yo creo que tiene que ver con la Inquisición, con los moros y los cristianos, buenos y malos, Dios, la fe, el dogma, el altar, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que somos así, ¿no? Y eso cuesta mucho salir. Por eso, cuando hay hombres buenos que intentan romper eso, que intentan realmente decir, señores, escuchemos, hablemos, ¿no? Me enternece mucho. Entonces esta novela, digamos, es un homenaje a los que en el 18 intentaron hacer eso y a los que todavía ahora, en este momento, en la academia, y fuera de ella también la que hay hombres malos, como en todas partes, pues intentan también que son patriotas culturales, por decirlo, como he dicho antes. Ahora que hablábamos de política y cultura, me estoy acordando que en Hombres Nuevos se entrelazan dos historias, la de Almirante y la de Hermes, la de los protagonistas, los hombres buenos que van tras esos 28 volúmenes de la enciclopedia, pero también hay otra historia que es actual y en la cual usted está buscando documentación para escribir la novela. Y cita a un presidente al que no pone nombre, me estoy acordando ahora mismo, pero dice, ese hombre que no ha leído un libro ni se le ha visto nunca ni en un cine, ni en un teatro, ni en una representación de la ópera. Usted no pone nombre a ese presidente. ¿Para qué? Pero parece que podría ser muchos de los que hemos tenido. Podría ser varios, no solamente este es uno de ellos, ¿no? Pero otros también, ¿no? Y insisto, el ir también a una paseo a Cibeles o a una película de Almodóvar o de Pérez Reverte no significa que un presidente respete la cultura. Es como lo de Cervantes, ¿no? Creo que el martes, la semana que viene, el lunes o martes, hay una rueda de prensa para decir que se ha encontrado Cervantes, ¿no? Pues me temo que será lo de siempre. O sea, enseñarán el fémur de Cervantes o lo que digan, harán la foto, la alcaldesa, el ministro, los que les toque, tal. Ahí está la foto, tal, Cervantes, nosotros, tal, la cultura, tal, y al día siguiente se olvidará, como ha estado olvidado 400 años, y todo el mundo volverá. Ese barrio es un barrio... El barrio de las letras. Explica muy bien. Ahí estuvieron todos, Lope, Calderón, Quevedo, Cervantes, el también. Mexicano, Ruiz de Alarcón, todo. Ahí se forjó la lengua castellana, también llamada española en América, ¿no? Debía de ser un lugar de peregrinaje internacional. Si eso fuera inglés o francés, estaría lleno de librerías, de museos, autobuses con turistas. Ahora ves de vez en cuando algún profesor, esos héroes, esos hombres buenos, o profesora, ¿no? Con sus alumnos allí por la calle, aquí, Cervantes, tal, y te enternece ver que aún queda gente buena que intenta hacer eso. Bueno, eso... En España, ese barrio es un barrio absolutamente desprovisto de todo, ¿no? Pues estoy seguro de que una vez se haya hecho la foto de telediario o de periódico para lo de Cervantes, se olvidará, como tantas otras cosas. Esa es la profunda melancolía, y cuando uno se pone a mirar en la historia de España, te asalta continuamente. Pero hay algún optimismo en Pérez Reverte en este sentido. No, fíjate, sí. Yo soy pesimista por lo general, porque también es verdad que mi biografía no me invita al optimismo. Viví 21 años en países en guerra, soy un tipo que lee, tiene biblioteca, en fin, conozco la historia de España, leo, sobre todo historia y literatura, sobre todo historia, me gusta mucho, y bueno, y digamos que conozco un poco los mecanismos que nos han traído hasta aquí. Entonces, eso no invita, como dice uno de mis personajes en El Capitán de la Triste, ser lúcido y español siempre aparejó mucha amargura. Y es verdad, la lucidez en España es muy triste porque ves cosas que querrías incluso no ver. Bueno, entonces, no suelo ser muy optimista, es verdad, pero esta novela, como ahora habla de los hombres buenos, esta novela sí lo es. Yo quería que esta novela, al terminarla, el lector terminara con una sonrisa y dijera, es posible. Es decir, que el lector se sintiera parte del viaje. No es que le esté enseñando al lector, mira cómo era. No, ven conmigo, ven con ellos. Viaja con estos dos hombres buenos a París por la enciclopedia, vive sus aventuras, sé el tercero del viaje, ¿no? Y al final sonríe con ellos y piensa que hay esperanza como lo piensan ellos. Quizá en ese sentido sea mi novela más optimista, quizá sea mi única novela optimista. Nosotros creemos que usted es un hombre bueno. No, yo no soy un hombre bueno. Yo soy un hombre bueno porque mi biografía me lo impide. Es decir,
yo he vivido en lugares donde se dejan muchas inocencias y se dejan muchas ingenuidades, ¿no? Entonces, con el resto del naufragio, escribo novelas y tengo mi biblioteca en la cual me consuelo. Hombres buenos son ellos. Yo hablo de los hombres buenos. Yo soy un hombre bueno. Yo tengo demasiados estragos en la memoria y en mi persona como para ser hombre bueno. Yo tengo demasiadas amarguras, demasiadas fotos malas en los ojos para ser bueno, pero sí puedo distinguir al hombre bueno, y lo que sí puedo es hacer novelas sobre ello. Pero hay una frase de su libro que dice: cuando el hombre sabio puede expresarse con libertad, el pueblo tiene armas contra el mal gobierno. Y usted se ha expresado, y es sabio, con libertad muchas veces. Y precisamente esto lo hemos querido recopilar en un vídeo que le vamos a poner sobre las veces que se ha expresado con total libertad. Arturo Pérez Reverte no duda en manifestar su enfado en tiempos de crisis. Encuentro un Pérez Reverte indignado, cabreado. Lo estoy, claro. ¿Quién no lo va a estar? Cuando miras alrededor y miras cómo van las cosas. Si antes lo hacía en libros y artículos, desde 2010 Reverte comparte su particular visión de la actualidad a través de Twitter. Empiezo a creer sinceramente que si Aznar era un arrogante y Zapatero un imbécil, Rajoy es un sinvergüenza. Ni la izquierda ni la derecha se libran de ser blanco de sus críticas. ¿Por qué ni una sola vez un partido político ha hecho pública y limpiado su propia basura en vez de taparla el mayor tiempo posible? Con un claro objetivo: denunciar lo que no funciona en el país. Alcaldes o políticos eficaces, no bobos o golfos, compadres unos y otros de caciques, constructores, empresarios y trincones locales. Desde los papeles de Bárcenas, de lo que estoy seguro es de que Rajoy miente, que miente una vez más. Otros se han trincado, lo sabe y los está protegiendo. Hasta la subida del IVA cultural. Lo de la cultura en España no es una subida de IVA, es una patada en la boca. Pasando por los ERE de Andalucía. Habrían ahorrado más metiendo en la cárcel hace mucho a los que llevan 30 años robando en Andalucía. Aunque ahora el escritor se prodigue menos por Twitter, no pierde oportunidad para seguir el pulso a la información y mostrar su repulsa por la corrupción. Somos un país de golfos y de gilipollas. Por cada golfo, 100.000 gilipollas. Un Arturo Pérez Reverte que no pierde la esperanza por el cambio. Va a salir un hombre nuevo de esta crisis, y ese hombre nuevo será mejor. Puesto junto es demoledor. Pero porque son ustedes rara yo he dicho todo eso. Todo. Pero vamos a ver, pero maticemos. Eso no es ser hombre bueno. Eso es que yo tengo una ventaja, que es que yo no dependo de este país para vivir. Pero no es triste. No, esto es muy importante. Sí, lo es. A mí me hace libre mi lector francés, italiano, colombiano, peruano, ruso, finlandés o japonés. Y por eso, si yo tuviera que vivir de mi prudencia y dependiera de mi prudencia, criar a mis hijos, darles pan, tal, tendría mucho más cuidado. Así que yo comprendo a quien no puede hacerlo. Pero eso no lo digo por ser muy bueno, es porque mis lectores me dan la libertad. Es importante ese matiz. No tengo nada que perder. No es triste que uno solo pueda ganarse su libertad y gracias a lo cual pueda opinar de esta manera, libremente. Y hacerse enemigos mortales, porque todo tiene su otro lado. Todas estas cosas, igual que me hacen gente que dice, ay, me ha gustado mucho lo suyo. Reverte, y dice, qué hijo de puta es el Reverte vaya un chulo. O sea, hay que decir que todo tiene su lado bueno y su lado malo, y no estoy especialmente orgulloso de eso. Y digo la verdad, que es que me lo puedo permitir por lo que acabo de decir, no porque yo sea mejor o más valiente, sino porque es que no tengo nada que perder. ¿Qué puedo tener? Una inspección de Hacienda, ya me la han hecho, ya me han machacado Montoro como a todos los que están machacando. O sea, que no me pueden hacer nada, con lo cual, bueno, ¿qué voy a perder? Pues por lo menos me desahogo, por lo menos digo lo que pienso, ¿no? Pero si tuviera cosas que conservar legítimamente, tuviera cosas que proteger, te aseguro que sería muchísimo más prudente. Bueno, vamos a hablar de los hombres buenos y los hombres malos, porque vienen por parejas. Bueno, los hombres malos son muchos más, pero los principales son dos. Curiosamente, como los hombres buenos no tienen nada que ver, son distintos físicamente y también de forma de pensar. Uno es lo que podríamos denominar más liberal y de izquierdas y el otro es más tradicional, más católico, más beato. Y son académicos los dos. Y son académicos los cuatro. También en la academia había y hay hombres malos, hombres buenos, como en todas partes, ¿no? Sí, bueno, es que yo necesitaba crear tensión, evidentemente crear tensiones narrativas, estructura narrativa tensa. Entonces, bueno, para eso decidí meter que el viaje de los dos académicos a París, un viaje cultural por la enciclopedia, fuese torpedeado o se intentara ser torpedeado por los dos académicos malos que se alían. En este caso, además, no pude resistir la tentación de que fueran opuestos. Es decir, porque también eso es muy español. Aunque derecha e izquierda no existía como concepto, entonces para entenderlo diremos, el de derecha cerril, infame, vil, rancio, reaccionario, miserable, y el de izquierda utópico, demagógico,
que raya en la arrogancia, la pedantería de quien se ve por encima de... Raya y la sobrepase. La demagogia fácil. Entonces, pero ¿qué pasa? Claro, los dos se alían, porque en realidad en la vida real, en nuestra historia, a menudo son cómplices. Todavía hoy, cuando uno los ve en el... Estamos en el Hotel Palace, y yo cuando tengo novelas, siempre lo hago aquí, trabajo aquí, y los veo, ¿no? Los veo después de estar en el Parlamento, los veo en la rotonda del hotel aquí, tomándose una copa y tal, y bueno, besándose en la boca casi con lengua, ¿no? Casi con lengua. Y digo, claro, es que son cómplices, es que se necesitan mutuamente, ¿no? Esa tensión necesaria unos y otros, ¿no? Entonces, en la novela he querido llevar esa tensión entre los dos personajes, como los dos extremos, los dos oportunistas, la vileza y la infamia, y la demagogia y la estupidez y la arrogancia se alían para torpedear el trabajo de los hombres buenos. Y de esa complicidad nace esa otra lectura paralela del asunto. Y ahí tenemos a los hombres buenos que también son muy distintos en forma de pensar y también de forma física. Porque eso era ahí hay un toque cervantino que he querido, hay un vino de liberado. Quijote y un Sancho Panza. En cierta forma, no exacto, pero bueno, sí hay un vago rumor, un eco, es evidente, uno no lee inocentemente el Quijote sin que eso después marque tu vida y tu obra. Eso les pasa a cualquier autor que conozca, que a quien le guste mucho Cervantes. Lo que quiero decir es que, entonces, lo que yo quería demostrar era que es posible, o sea, que es posible ser bueno, que incluso en momentos terribles, en momentos incluso enfrentados con fuerzas que quieren enfrentar, la cultura, en el sentido noble de la palabra, la educación, la amistad, la lealtad, la dignidad, no el honor, que es, entre comillas, un político jura por su honor, con lo cual la palabra honor queda devaluada por completo. Sí. Pero la dignidad, que es otra cosa, que esa no se puede adquirir ni se puede fingir, ¿no? Que hombres que tienen eso en común hacen ese viaje peligroso juntos a un París, ese París revolucionario, donde están ahí todos, donde bulle la vida, bulle el mundo nuevo, la modernidad, con toda su tragedia y toda su belleza y su grandeza. Entonces, bueno, en ese camino, que los dos se hagan amigos, que dos hombres, el hombre que religioso que cree conciliables fe y razón, el hombre de buena, el derechista, no es derechista, el hombre religioso, ilustrado por religioso, de buena fe, y el académico marino científico, típico del 18, cartesiano, científico, astrónomo, que todo lo basa en el empirismo y en la certeza científica, que esos dos hombres tan distintos en el viaje se hagan amigos, que discutan, que hablen, que con el respeto, con la amistad, y que al final los dos sean casi heroicos el uno con el otro, precisamente en nombre de esa amistad. Y bueno, y esa me parecía que era una hermosa conclusión de la historia, y por eso los creé tan distintos, para poderlos acercar en el camino que recorren hasta París y de regreso. Hay un personaje muy interesante que también parece muy actual. La verdad es que uno lee el libro y se sorprende de lo mucho que se parece en la España de finales del 18 y la actual. Me refiero al abate Bringas, que es un hombre revolucionario, que es por cierto, con coleta, incluso es un hombre que quiere cambiar las cosas, él de una forma muy violenta. De hecho, está basado en un personaje real que a la postre participa en los hechos revolucionarios. El abate Marchena, que es un personaje espectacularmente interesante, que no sé cómo no es más estudiado en España. Menéndez Pelayo hablaba de él con mucho detenimiento en sus heterodoxos españoles. Que acabó decapitado también por la propia guillotina. Ese volvió a España, pero participó, estuvo, no me acuerdo ahora, no sé si era girondino o jacobino, creo que era girondino, pero no recuerdo bien. Pero estuvo en toda la salsa de revolución, y era un español, estuvo hasta ahí el tío matando gente a la guillotina, y sobrevivió a aquel marasmo, y al final terminó, ahora no sabría decir, no recuerdo cómo acabó, pero volvió a España y tal. Es muy interesante. Así que decidí usarlo como base para mi abate Bringas y hacerlo todavía más fanático, más radical. Pero por contraste con los dos malos oportunistas, este es un malo honesto, lo cual es muy interesante también, porque yo, la vida que llevé como reportero, he visto muchas revoluciones, vi en América, en Hispanoamérica, las vi en los Balcanes, las vi en Rumanía, bueno, y he vivido los he conocido a ellos, esto no es teoría, y he encontrado fanáticos peligrosísimos, sanguinarios, pero que eran honrados. Y cuando uno se mira a ver la historia de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, siempre ha habido gente, la Revolución Española, siempre ha habido gente así, ¿no? Entonces, contrastar el oportunismo de los dos malos, digamos, cómodos, que son los dos académicos malvados, que mandan a un sicario que haga el trabajo sucio, con la fanática honradez sanguinaria del degollador, que es una figura muy española, sí. El que se envuelve en la bandera que sea, tal, y dice, oye, esto hay que cambiarlo con sangre, guillotina, con tal, ¿no? Que ya aparecía, por decir una novela mía,
en el Maestro de Esgrima, en la película, Miguel Reyán lo hacía estupendamente, hacía Gavito Cárceles, que era un periodista muy ultra, muy radical, dando golpes de guillotina, guillotina, guillotina. Bueno, pues ese abate es el mío, ¿no? Entonces, bueno, quería contrastar, porque insisto, y con eso termino, a veces uno encuentra más honestidad, desgraciadamente, más honradez en el radical sanguinario que en el hombre presuntamente honorable que en realidad está dispuesto a aplaudir a cualquiera que vence y está dispuesto a apuñalar a cualquiera que cae. Y ahora que hay partidos revolucionarios que quieren cambiar las cosas de orden en este país, ¿podría ese Abate Bringas tener algún paralelismo con...? Es distinto, que es de la palabra sanguinario, guillotina, todo eso está fuera de... Yo creo que no. Yo creo que ya no... Y la coleta del Abate es que todos llevaban coleta. Entonces, la coleta formaba parte del peinado del siglo XVIII y todo el mundo llevaba coleta. Con la cinta, o sea que eso, no hay ningún tipo de... Pero su espíritu revolucionario no tendría alguna asociación con algún nuevo partido siempre hay, de nueva aparición en este país. No, realmente no hay. No. Creo que son mundos muy diferentes, eran objetivos diferentes, eran educaciones diferentes, eran caracteres diferentes. Yo tampoco busco ningún paralelismo. Lo que pasa es que hay una cosa evidente. Cuando uno lee el siglo XVIII, mi novela o no mi novela, uno lee a Moratín, a Jovellanos, a Cadalso, uno lee a Diderot, a Rousseau, a D'Alembert, a Condorcet, uno lee a toda esta gente, se da cuenta de que todo lo que ellos manejaban es aplicable hoy, de que es opuesto sobre la España actual, incluso no sobre los fanatismos, sobre el radicalismo islámico, sobre cualquier fanatismo, cualquier demagogia estúpida, cualquier radicalismo irracional, ilumina y nos permite comprender, ¿no? Entonces, claro, es lo bueno que tiene la historia, que la historia te permite... El problema que tiene España, España, lo que tiene ya Europa y lo que llamamos Occidente, es que estamos olvidando. Que estamos dándole a los niños una especie de papilla histórica edulcorada, desnatada y pasteurizada que a nadie aprovecha y no permite comprender que todo ha ocurrido ya y que todo cuanto ocurre ya ha ocurrido y que lo nuevo es lo olvidado porque todo realmente ha ocurrido ya. Y entonces en ese sentido es muy interesante ver cómo esta gente aplicada al presente nos lo ilumina. Y hay una cosa que no quería dejar de decir. El otro día me encuentro, he hecho un artículo sobre eso, saldrá de un par de semanas. Para que vea usted, nos estamos hablando de usted, ¿no? Como usted prefiera. Pues para que vea usted cómo estamos metiéndonos en el agujero nosotros solos. Un libro de texto sobre Machado, un libro de texto español. Antonio Machado fue miembro de la Academia, poeta ilustre, tal, que se fue a Francia y pasado un tiempo con su familia, dice el texto. El texto dice que se fue a Francia con su familia y pasado un tiempo murió allí. Eso es la lectura que se hace de la tragedia de Machado para un niño de colegio. Entonces, claro, ¿qué vamos a aprender de esa manera de plantearnos la memoria y la historia? Por eso es tan necesaria ahora, como lo fue siempre, la cultura de verdad, no esa cultura, entre comillas, que nos están vendiendo los ministros analfabetos, consejeros analfabetos queriendo crear analfabetos, sino la cultura que educa, que hace al hombre más sabio, más inteligente, más lúcido, más libre, ¿no? Esa cultura es ahora más necesaria que nunca. Y es más ahora en tiempos de Internet. Porque claro, en Internet hay una cosa, en Internet es una fuente magnífica de circulación de cultura, es utilísima, pero hay un problema, no hay filtros. No hay filtros, con lo cual cualquier analfabeto con Twitter puede enjuiciar a Einstein o a Vargas Llosa o a Javier Marías o a Sánchez Ron y ponerlos a parir con absoluta... Y entonces quien no sabe, quien no tiene las referencias, se pierde en ese ruido y no sabe... Entonces, al no haber filtros, Internet necesita que el usuario sea culto, que el usuario tenga criterio para discernir la paja del grano. Y eso es lo terrible, que estamos creando a generaciones de chicos que no van a ser capaces de discernir las cosas. Y entonces los estamos poniendo en manos de los canallas, de los malos de siempre, que están ahí siempre esperando, no por maldad, sino porque a veces el cobarde o el cobarde a veces es mucho peor a la larga que el malo, porque un malo inteligente se puede negociar, pero con un cobarde estúpido jamás se puede negociar ni jamás se puede hacer nada. Pero decir de Machado que murió exiliado en Francia al final de la Guerra Civil, que se fue, eso no es educación, es manipulación. Pero este libro de texto que yo he visto, que no me lo han contado, yo me he mandado la fotocopia a un lector, lo he visto y he hecho un artículo sobre eso que saldrá en una semana o semana y media, lo dice. Y como eso ahora ya Colón ya no descubrió América, Colón llegó a América, porque América ya estaba allí. Es ofender a los americanos, a los indígenas, decir que Colón... Ese tipo de... Y claro, vas sumando... Una sola no es nada. Bueno, siempre hay un bobo en algún sitio, pero la acumulación, la continua acumulación. El otro día una fiesta de colegio de niños vestidos de piratas.
pero que vengan sin armas. Piratas, es que eran piratas buenos, pero ¿cómo piratas buenos? Pero cuando no, es que también había piratas buenos, dijo lo por eso, también había piratas buenos. Entonces, claro, te están desmontando el sentido común, no ya la cultura, sino el sentido común. Entonces, claro, eso nos deja tan indefensos, por eso es tan consolador volver de vez en cuando a los hombres buenos, ¿no? Es decir, bueno, gente que te hace sentir, bueno, Dios, todavía sí que ahí están en las bibliotecas. Hoy me preguntaba, no, ayer me preguntaba un periodista, decía, bueno, ¿qué viaje sería hoy el equivalente al París que hacen estos académicos? Y bueno, hoy ya no ese París, evidentemente, ¿no? Como fue en los 60 o el París de entreguerras. Digo, no, ahora el viaje sería a la biblioteca. Tú pasas por la Cuesta Moyano con 20 euros en el bolsillo y al llegar al final te queda 1 euro y llevas 4 libros en el bolsillo, ¿no? Ese es el viaje, ¿no? El viaje a los libros como única solución, como única salvación a la cultura de verdad, no esa cultura, no la pijocultura, como yo digo, que ni alimenta, ni nutre, ni depara futuro. ¿Quiénes serían los hombres buenos ahora? ¿Qué ejemplos de hombres buenos podríamos encontrar ahora? Pues sí, hay muchos. O sea, en la academia, mira, esta novela está dedicada a 4 de ellos, de los cuales 3 han muerto, pero uno sigue vivo, Gregorio Salvador. Hay hombres buenos en la política, en la sociedad, Mira, hombres buenos. Te lo he dicho antes, cuando yo vivo en el barrio de las Letras, donde no hay nada que diga, o casi nada, ¿no? Hay ahí un profesor humilde que ha venido en autobús, de 3 horas de autobús, con sus alumnos a decirles, mira, aquí estuvo Cervantes y aquí estuvo Lope de Vega. Ese es un hombre bueno. Esa gente que sabiendo que es una batalla a menudo perdida, intenta en su pequeña parcela de dignidad personal. Sobre todo, yo tengo mucha fe en los maestros, ¿no? Siempre hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay estúpidos, como en todas partes, y hay analfabetos también entre los maestros. Aunque, paradójicamente, hay maestros analfabetos, también los hay, ¿no? Pero también hay maestros buenos, gente decente, ¿no? Que intenta decir, bueno, yo si de estos salvo a 3, ya he cumplido, ¿no? Si de estos 20 consigo que 1, 2, un justo en Sodoma, cuando caiga el fuego del cielo, pues este se salvará, ¿no? Entonces, esa gente tan admirable, tan digna, tan hermosamente bella, en ese sentido, a esa gente está dedicada este libro. Y los hay, en cuanto rascamos, los tenemos en la comunidad de vecinos, en el bar de la esquina, en todas partes. Lo que pasa es que hay tanto ruido, los malos, y sobre todo los estúpidos y los canallas, hacen tanto ruido que los hombres buenos, su voz queda a menudo sofocada. He querido escoger algunas frases que me han parecido que explican muy bien la España del 18 y que parece que sirven para explicar la actual. Vamos a establecer algún tipo de paralelismo, a ver qué me dice de esta frase. Pero antes no me puedo resistir a preguntarle por esa prometidísima bajada del IVA cultural. No sé si es una leyenda, no sé si finalmente tendrá lugar, pero se está hablando, bajarlo del 21 al 10%. Lo que este gobierno ha hecho con la cultura es criminal. Lo que hizo el anterior, lo que hizo el PSOE fue estúpido. Lo que está haciendo el gobierno es criminal. Y esto, bueno, esto no sé lo que va a ocurrir, pero ojalá hubiera elecciones cada 6 meses, porque si entonces imagino que están preparando el terreno para conseguir, y bueno, ojalá si esto hubiera para algo, pero me temo pero es que tampoco eso soluciona nada, es que no se trata, es que la cultura sigue siendo una herramienta política en España, ¿no? Y mientras eso sea así, jamás habrá una verdadera consideración de la cultura como lo que es, como una herramienta de futuro, no de política. Vamos con una de las frases. Al pueblo se le desangra impuestos que van al bolsillo de unos pocos y al Estado le roen las deudas. Hace falta una buena sacudida, algo que cambie todo esto, que lo revuelva de arriba abajo. Eso era verdad antes y es verdad ahora. Es verdad ahora, sí. El expolio. Además hay una cosa que llego a una conclusión, observando el expolio que ha habido de los últimos años, la presión sobre el ciudadano, me he dado cuenta de que una cosa, y sospecho y realmente ha mejorado la situación económica, ha mejorado, eso es verdad. No es la ideal, pero ha mejorado. Pero ha mejorado porque desprecian a la gente. Y por eso ha mejorado. Han podido aplicar estas medidas tan duras porque les importa un bledo el ciudadano. Entonces han estrangulado a la gente porque la gente le es indiferente completamente a este gobierno. Es mi impresión, es una conclusión muy personal que no es en asunto científica. Pero creo que su éxito precisamente económico, el éxito parcial, pero bueno, es evidente que hay una parte de éxito indudable, se debe a ese desprecio, que si no despreciaran tanto, alguien que amase más a sus conciudadanos no habría tenido tanto éxito. Esa es la paradoja que brindo a los sociólogos y a los periodistas especializados para que desarrollen, a lo mejor ya lo han desarrollado, yo no me he enterado, pero me parece que el éxito es debido al desprecio, no al amor, y eso sí que me produce un malestar bastante intenso. Esta era una frase del abate Bringas, que es uno de los personajes con más magro dentro de la obra. Nos vamos a ir con otra que dice: estos son los resultados de las malas políticas, de las leyes que no se cumplen, de los impuestos injustos, de la falta de seguridad que nos avergüenza ante el mundo civilizado. Latifundios, propiedad de 4 nobles o de 20. Eso ha cambiado en lo de los latifundios, pero en realidad es verdad. Seguimos
yo me sigo avergonzando ante el mundo civilizado. Hace unos años no. Yo nací en el 51, yo he vivido el final del franquismo, fui educado en realidad que yo no era español, que era europeo, que los libros eran el pasaporte para el mundo y ellos me llevaron por ahí y durante mucho tiempo, poco a poco, fui encontrando el orgullo de ser español, pero el ser español en el sentido un país moderno, que viajaba, abierto, donde había carreteras y políticos y democracia y tal, ¿no? Y durante un tiempo me sentí, quizá porque era joven, me sentía, qué bien, no sé, afuera, español, qué bien España, tal. Pero desde hace bastante tiempo me he vuelto a sentirme avergonzado, como cuando era jovencito. Y eso me hace sentirme mal, significa que en ese sentido hemos perdido muchísimo. ¿Y por qué avergonzado exactamente? Pues porque es una vergüenza, porque ver que somos incapaces de conservar, que cualquier vez que sacamos la cabeza del agujero siempre, nosotros mismos a estacazos, por corrupción, por vileza, por envidia, porque son los males nacionales. Los males nacionales son violencia y envidia, son los dos extremos en los que el español se mueve habitualmente, ¿no? Y nos cargamos siempre, continuamente, cada vez que la república nos las cargamos, la monarquía nos las cargamos, las democracias nos cargamos todo, ¿no? Los dictadores mueren en la cama, o sea, es que Fernando VII murió en la cama, Franco murió en la cama, o sea, entonces, esa idea de la marmota, ese volver continuamente al agujero, me produce una melancolía muy profunda. Y eso nos lleva a una frase que también sigue siendo muy actual. Hay quienes creen que ser ilustrado consiste en hablar mal de España y no de sus verdaderos males. Esto también parece un deporte nacional. Sí, exacto. Sí, es que, ¿sabes qué pasa cuando... ¿Sabe usted? ¿Sabe usted qué pasa? Que cuando, si quieres nos tuteamos. Bueno, a estas alturas vamos a tutear ya. Venga. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay alguien que denuncia algo, desde lo que se dice, enseguida la etiqueta. Un momento. ¿Usted qué es? No, usted, yo es que... No, pero usted es de derecha. ¿Usted a quién vota? UPyD, Podemos, PSOE, PP, etiquétese. Usted no es que... Hay veces que Podemos, hay veces que UPyD, hay veces que Ciudadanos, hay veces que Artur Mas, hay veces que PP, hay veces que PSOE, tal. Mi ideología es mi biblioteca. No. Mójese, no se mójese. ¿Usted en qué bando está? Si que yo no estoy en ningún bando. No hay manera. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto alguien se atreve a dar un discurso que no sea el clásico de conmigo contra mí, enseguida le llueven por todos lados los legonazos. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, mucha gente dice, ¿para qué voy a complicarme la vida? Pues ahí estoy aquí y ya pasará agacho, meto la cabeza bajo el ala y ya escampará. Y eso es lo terrible, eso es lo triste. Hay dos frases más, muy breves, que queremos repasar del libro. Una de ellas dice, yo no quiero felicidad para el pueblo, quiero su libertad. Usándola, que sea o no feliz, ya es asunto suyo. Exactamente. Esa sería la mejor forma de gobierno. Yo creo que sí. Tú educas a un pueblo y lo dejas ser libre. Y después ya que el pueblo asume su responsabilidad. Lo que es terrible es que el pueblo sea un pueblo infantil, sea un crío torpe, sin educación y que vaya dándose golpes con las paredes. Una vez educado un pueblo, lo puedes dejar tranquilamente. Por eso es tan importante que, sin interferir en los mecanismos más íntimos de la cultura, los gobiernos no la impongan, pero sí la faciliten. Es decir, no es que yo te obligo a ser culto, no, y si no te machaco a golpes, no, pero dar los mecanismos para ser culto. De todas formas, hay una cosa, también hay que decir, el español no es inocente. También somos cómplices nosotros de lo que ocurre. Porque en el siglo XVIII, cuando estos hombres buenos decían lo que hicieron, había una justificación. España era inculta, cerril, vil, analfabeta, y después se manifestó hasta la Guerra Civil en muchos trágicos episodios porque no le habían dejado otra opción. Porque el trono y el altar la tenían sujeta por el pescuezo y no le dejaban abrir los ojos ni abrir la boca. Pero ahora ya no es así. Ahora hay libros, hay internet, hay televisión, hay educación obligatoria. Ahora quien es analfabeto es porque quiere serlo. Quien ve, como dije una vez, quien ve sálvame en vez de salvados es porque quiere hacerlo, porque él elige esa opción, ¿no? Entonces, ahora ya no podemos decir que es que los malos, es que el gobierno, Rajoy, Zapatero, Artur Mas, el ERE, los sindicatos, Pilimili del Langostino. No, mire usted, no. Ahora usted también, cuando usted hace así y zapea la tele, usted está eligiendo, asume su responsabilidad. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer que tenemos una responsabilidad muy grave también los españoles, porque somos cómplices de todos estos canallas que nos llevan de un lado para otro. Algo parece que va bien, porque Salvados cada vez se va viendo más. Salvados lo merece. Ya creo que lo merece. Bueno, vamos a una última frase. Un gobierno culto, paternal, que concede libertades necesarias y maneja un amplio margen de tolerancia, no tiene revoluciones que temer. Si nos gobernaran bien, no habría revoluciones que temer. Exactamente. Es que nada más que hay dos caminos. Solamente hay dos caminos para que el mundo evolucione. La cultura
o la guillotina. La guillotina entendida simbólicamente, aunque a veces sea sí, un hecho físicamente, real, ¿no? sí. O sea, o el pueblo es culto, en el sentido razonable de la paz, dentro de lo que un pueblo puede ser, tampoco vamos aquí a ser utópicos, bueno, un pueblo culto significa un pueblo, digamos, que se mueve en un territorio, aunque haya de todo, un territorio, en unos esquemas de cultura y de convivencia política, ideológica, social y demás, ¿no? O tiene ese cauce para evolucionar, guiado por hombres buenos que van dando, cuya palabra y cuya obra va impregnando a la sociedad en los sectores impregnables, o bien tiene el tapón, con lo cual ese tapón un día, como el champaña, ¡bum!, estalla. Y entonces, ¿qué estalla? Violencia, barricada, contenedor quemado, revolución, degüello, depende del grado, a lo mejor aquí no, pero en otros sitios sí es de cortarle el cuello a la gente, ¿no? Entonces, no, solo hay entre esos dos caminos. Entonces, bueno, al hombre le corresponde elegir. Desgraciadamente en España siempre hemos elegido siempre la vía más trágica, más desagradable, ¿no? Pero insisto en que cuando uno ve ese maestro, como he dicho antes, que va con su Quijotillo bajo el brazo y con sus alumnos por la calle, dice, bueno, lo mira pasar, sonríe y dice, bueno, hay esperanza, ¿no? Recobra la fe en la raza humana. Sí. No puedo evitar establecer muchos paralelismos entre el almirante, el protagonista principal, y usted. Lo digo por marineros, los dos. Sí. Lo digo incluso por la forma física, por la edad, muy similar, entre 60 y 65. Y también porque él odia la estupidez, que es algo que usted ha manifestado en muchas ocasiones, que le parece muy peligrosa. Es más peligroso un estúpido que un malvado, por supuesto, eso sin duda. El idiota hace más daño que el malo, eso sin duda. Hemos tenido en España casos notorios, recientes y antiguos. No, pero no, yo no soy el almirante, yo soy más bien el sicario malvado. Yo soy más bien el sicario que va buscándolos, ese héroe revertiano. Raposo. Que sí, Raposo, ese es muy de mi territorio. Además, yo he conocido raposos de verdad y algunos han sido o son mis amigos. No, el almirante, lo que pasa es que el almirante es el prototipo del marino en España en el 18. Claro, tú no podías dejar que un barco flotara o navegara o una fortificación resistiera un asedio en manos de Santo Tomás o de la Divina o de la Inmaculada Concepción. Ahí hacía falta y no había esto. Lo podías intentar, pero no era ahí hacía determinante. falta ciencia, astrónomos, científicos. Entonces la Marina Española, el 18, fue el momento de marinos que leían, militares que leían, claro, es que era otro mundo, ¿no? Y que escribían. Y que escribían, ¿no? Y que tenían tratados respetados, traducidos en todo el mundo. Bueno, entonces el almirante, ese prototipo de esa marina, es como Jorge Juan, digamos, ese marino ilustrado, científico, racional, que era nuestra vanguardia intelectual en ese momento. Entonces el almirante, digamos, está nutrido de ellos y físicamente del almirante Álvarez Arenas, que ya murió, que era compañero mío en la academia, al que quise mucho, un hombre que además está envidiado con 2 hermanas, soltero como él. Entonces he tomado la figura, le tomó para él, ¿no?, del almirante real. Pero no, mío no. Pues lo que pasa es que, claro, uno no puede evitar contagiarse, o mejor dicho, que sus personajes se contagien de cierto punto de vista tuyo, ¿no? Claro, nadie puede lo que no tiene, todos tienen algo de mí. Y que es del almirante, alguna mirada del almirante sí sea la mía, ¿no? Pero sobre todo es el prototipo del marino ilustrado. Otro concepto que aparece mucho en el libro es el de patria y patriotismo. ¿Qué es la patria para usted? Pero en ese sentido, sí, justamente, en el patriotismo cultural, no patria. No, vamos a ver, la patria, ellos usaban la palabra patria, la utilizaban ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esta novela yo no hablo casi. Quien hablan son Diderot, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Condorcet, Moratín, Cadalso, Jovellanos, el padre Fijó. Son ellos, son conceptos de la época, no conceptos míos. Yo no puedo poner en boca de personajes del 18 conceptos del siglo XXI. Hay quien lo hace, pero allá cada cual, eso es un disparate. Bien. Entonces, cuando hablan yo hablo de patriotismo cultural, la patria como lugar común de convivencia, de cultura, de historia y de memoria. Y esa patria en España para mí incluye a América. Yo siempre he dicho alguna vez, además a raíz del Quijote que hizo la academia, que hicimos allí adaptado para escolar, que la única patria que no es sospechosa es la patria de la lengua castellana o española, que es la patria de la cultura cuya bandera es el Quijote. Las demás patrias todas están, ahí te puedes equivocar, pero cuando hablamos de cultura, de lengua española, 500 millones de hispanohablantes como compatriotas, no te equivocas nunca, ¿no? Entonces los académicos hablan de la patria, en el sentido de la patria como ámbito en el cual los ciudadanos se hacen mejor unos a otros, ¿no? Pero eso de patria, bandera, tal, patriotismo, nosotros, tal, eso se quedó atrás. Justamente estos hombres lúcidos intentaban borrar ese concepto de patria rancio del imperio, España, Dios, la purísima, tal, el altar, Dios está con nosotros, tal, América evangelizando a los indígenas paganos. Estos querían dejar, es que eran hombres buenos, diablos, es que ellos querían, hasta la palabra patria, querían cambiar, querían limpiar el concepto. Pero ese concepto antiguo y ancestral de patria parece que vuelve. Hasta ahora tenemos ministros que se encomiendan a la Virgen para mejorar las cifras de paro. ¿Esto está volviendo? No está volviendo.
es una herramienta más, es una herramienta política más. La palabra patria hoy en día no significa nada, como la palabra honor. Cuando un político jura por su honor, pues, como he dicho antes, la palabra patria poco un político no significa nada. Fíjese lo que está diciendo con las patrias: patria catalana, patria castellana, patria vasca, patria andaluza, patria española. No hay una. Por eso es tan importante irse a la patria de verdad, que es la biblioteca. Esa sí que es una patria de verdad. Una biblioteca, ahí conviven todos. Los libros no se matan entre sí, no se insultan, no se denigran. Al contrario, se apoyan, porque un libro te lleva a otro. Tú lees un libro y dices, anda, este está hablando de aquí, te vas al otro, y entonces es una patria solidaria, en la que todos se respetan unos a otros, ¿no? Hasta los libros agresivos te dan lecciones que te valen para entender que hay agresividad. Quiero decir que esa es la única patria que de verdad me importa, o debe importar al hombre lúcido, es una biblioteca. Una última cuestión, ya para despedirnos. Usted, que es muy habitual de Twitter, cuando acabó la novela, dijo, no me he sentido tan contento como otras veces. No, pero no me refería al resultado. Me refería a que una novela tiene varias fases. Es como el matrimonio. Al principio te enamoras locamente, quieres saber lo de la persona amada, lees, viajas, la novela va a ser formidable, va a ser el amor de tu vida. Tal y eso, la gran novela de tu vida. Estudias, tal, escribes, arrancas, Después ya viene ya la convivencia, te casas, la convivencia, el matrimonio, la cosa, tal, la novela, escribes los personajes. Y después llega el final, ¿no? El hastío, el tedio, no digo que sea mi caso, digo que es un matrimonio desgraciado sería. Y entonces al final ya estás harto, ya 2 años viviendo con esos personajes, soñando, durmiendo, comiendo con ellos, es excesivo ya, estás deseando ya que, eso yo siempre digo que es como eso, como una mujer, un hombre a los que has amado mucho, pero ya al final dices, mira, ya que se vaya y que haga feliz a otro o a otra, o sea, que me deje ya, quiero vivir otra cosa diferente. Entonces, en ese sentido, la fase final de una novela siempre es muy tediosa, es corregir algo que ya has leído 20 veces, y es muy, digamos, muy monótona y muy poco grata. Entonces me refería a que me sentía insatisfecho porque tras 2 años de esfuerzo, ver que todo se reduce a 500, 600 páginas y eso ahí queda atrás, pues te sientes como muy vacío, ¿no? A eso me refería. Bueno, es una novela que le tengo mucho cariño y es una novela que he hecho, y es una novela que todavía sonrío al recordar. Es una novela que me hace sonreír y espero que haga sonreír a quienes la lean. Seguro que sí, además está en plena presentación ahora mismo y promoción de la novela. De hecho, este mismo lunes a las 8 de la tarde se presenta en el Círculo de Bellas Artes. Invitamos a todo el mundo a que acuda a conocer un poco mejor esta obra, Hombres Buenos. Arturo Pérez Reverte, un viejo sueño cumplido, poderle entrevistar. Ha sido un auténtico placer, También ha sido un placer. Muchísimas gracias.